En lo profundo de la historia, entre las arenas del tiempo y los misterios de la antigüedad, se alza el nombre de un rey cuya sabiduría y riqueza han trascendido los siglos. Salomón. Su imperio, envuelto en leyendas, fue un símbolo de poder, conocimiento y prosperidad. Pero, ¿qué tan real fue su grandeza? ¿Qué secretos se esconden detrás de su trono dorado y su famoso templo? Hoy, exploraremos el fascinante mundo del rey Salomón y su imperio. Un viaje que nos llevará desde las páginas de la Biblia hasta los descubrimientos arqueológicos más recientes. ¿Sabías que el rey Salomón no solo es conocido por su sabiduría, sino también por su inmensa riqueza y su misterioso templo? Algunos dicen que su imperio fue el más rico de la historia, mientras que otros creen que es solo un mito. Pero, ¿y si te dijera que hay pistas que podrían cambiarlo todo? Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría reescribir la historia tal como la conocemos. Sabiduría y leyendas. Cuando escuchas el nombre del rey Salomón, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? ¿Un rey sabio? ¿Un hombre rodeado de riquezas? ¿O tal vez una figura envuelta en leyendas? Hoy, vamos a explorar quién fue realmente este enigmático personaje y por qué su nombre ha perdurado durante miles de años. Según la Biblia, Salomón fue el tercer rey de Israel, hijo del famoso rey David y Betsabé. Gobernó durante el siglo X a.C., en una época que muchos consideran la edad de oro de Israel. Pero lo que lo hizo destacar no fue solo su linaje, sino su sabiduría. ¿Sabías que Salomón pidió a Dios sabiduría en lugar de riquezas o poder? Según el relato bíblico, Dios le concedió una sabiduría incomparable, junto con riquezas y gloria como recompensa por su humildad. Una de las historias más famosas sobre su sabiduría es el llamado Juicio de Salomón. Dos mujeres llegaron ante el rey, ambas reclamando ser la madre de un bebé. Salomón, en un acto de aparente crueldad, ordenó que el niño fuera partido en dos, para que cada mujer recibiera una mitad. Pero su verdadera intención era revelar quién era la madre real. La mujer que prefirió renunciar al niño antes de verlo morir fue reconocida como la verdadera madre. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Es un ejemplo de sabiduría divina o simplemente una estrategia psicológica brillante? Pero la sabiduría de Salomón no se limitaba a resolver disputas. También se le atribuyen los Proverbios de Salomón, una colección de enseñanzas y reflexiones que han sido estudiadas durante siglos. La figura de Salomón sigue siendo un símbolo de sabiduría y poder. Pero esto es solo el comienzo. En la próxima parte, exploraremos cómo su imperio se convirtió en uno de los más ricos y poderosos de la antigüedad. ¿Estás listo para descubrirlo? Riqueza y comercio. ¿Te imaginas un imperio tan rico que su oro parecía no tener fin? Así describen los relatos antiguos al reino del rey Salomón. Pero, ¿de dónde provenía toda esta riqueza? ¿Era realmente el imperio más próspero de su tiempo? ¿O hay algo más detrás de estas historias? El imperio de Salomón se encontraba en una posición estratégica, conectando las rutas comerciales del Mediterráneo, Arabia y África. Estas rutas no solo traían bienes, sino también ideas, culturas y, por supuesto, riquezas. Según los textos bíblicos, Salomón controlaba el comercio de oro, especias, marfil y piedras preciosas. ¿Sabías que incluso se menciona que recibía tributos de otros reinos? ¿Qué tan poderoso crees que era un rey que podía influir en el comercio de toda una región? Uno de los aspectos más fascinantes de su imperio era su famosa flota de Tarsis. Según los relatos, esta flota traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales cada 3 años. Pero, ¿qué era exactamente esta flota? Algunos creen que eran barcos comerciales que navegaban hasta lugares tan lejanos como la India o África. Otros piensan que es solo una exageración. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que Salomón realmente tenía una flota tan avanzada para su tiempo? Imagina un mercado en la época de Salomón. Comerciantes ofreciendo especias exóticas, joyas brillando bajo el sol, caravanas de camellos cargadas de bienes preciosos. Este era el corazón económico de su imperio. Sin embargo, no todo es tan claro. Hay quienes creen que la riqueza de Salomón es más mito que realidad. ¿Qué opinas? ¿Crees que su imperio fue realmente tan rico como dicen los relatos? ¿O es solo una exageración para engrandecer su figura? En la próxima parte, exploraremos su obra maestra, el Templo de Salomón, una de las maravillas más legendarias de la antigüedad. ¿Estás listo para descubrirlo? El Templo de Salomón, la obra maestra. ¿Te imaginas un edificio tan impresionante que se convirtiera en el símbolo de toda una civilización? Así era el Templo de Salomón, una obra maestra de la arquitectura antigua que, según los relatos, fue construida para albergar el Arca de la Alianza
y honrar a Dios. Pero, ¿qué tan real fue esta maravilla? ¿Y qué secretos esconde su historia? Según la Biblia, el Templo de Salomón fue construido en Jerusalén en el siglo X a.C. Se dice que Salomón utilizó los materiales más finos: madera de cedro del Líbano, oro puro y piedras talladas a la perfección. Pero lo más sorprendente es que, según el relato, no se escuchó el sonido de martillos ni herramientas durante su construcción. ¿Cómo crees que lograron algo así? ¿Es posible que usaran técnicas avanzadas para su tiempo? El templo no solo era un lugar de culto, sino también un símbolo del poder y la riqueza de Salomón. En su interior se encontraba el Arca de la Alianza, el objeto más sagrado del pueblo de Israel. Según los textos, el arca contenía las tablas de los 10 mandamientos y representaba la presencia de Dios en la tierra. ¿Te imaginas la importancia que tenía este lugar para la gente de la época? Hoy, no queda rastro del templo de Salomón. Fue destruido por los babilonios en el año 586 a.C., y lo que conocemos de él proviene de textos antiguos y tradiciones. Sin embargo, su legado sigue vivo, inspirando a arqueólogos, historiadores y aventureros que buscan descubrir sus secretos. ¿Crees que algún día encontraremos pruebas definitivas de su existencia? En la próxima parte, exploraremos los misterios y leyendas que rodean al rey Salomón, desde su conexión con la magia hasta la búsqueda de su tesoro perdido. ¿Te atreves a seguir este viaje? Los misterios del rey Salomón. El rey Salomón no solo es recordado por su sabiduría y su riqueza, sino también por los misterios que rodean su figura. Desde relatos sobre su conexión con la magia hasta la búsqueda de su legendario tesoro, Salomón ha inspirado historias que parecen sacadas de un libro de fantasía. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Uno de los misterios más fascinantes es el llamado Anillo de Salomón. Según las leyendas, este anillo le daba el poder de controlar a los demonios y hablar con los animales. Se dice que con este anillo, Salomón construyó su templo, utilizando a los demonios como trabajadores. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que es solo un mito? ¿O podría haber algo de verdad detrás de ella? Otro de los grandes misterios es el legendario tesoro del rey Salomón. Según algunos relatos, Salomón acumuló una fortuna tan grande que su riqueza nunca ha sido igualada. Pero cuando su reino cayó, este tesoro desapareció. ¿Dónde crees que podría estar? Es posible que aún esté escondido en algún lugar, esperando ser descubierto. A lo largo de los siglos, aventureros y arqueólogos han buscado este tesoro, desde las minas del rey Salomón en África hasta cuevas secretas en Jerusalén, pero hasta ahora no se ha encontrado ninguna prueba concluyente. ¿Qué opinas? ¿Crees que este tesoro realmente existe? ¿O es solo una leyenda creada para alimentar nuestra imaginación? Además de su riqueza, Salomón también está rodeado de historias sobre su conexión con la magia. Algunos textos antiguos lo describen como un maestro del oculto, capaz de invocar espíritus y controlar fuerzas sobrenaturales. En la próxima parte, exploraremos el legado de Salomón y cómo su figura ha influido en la historia, la religión y la cultura hasta nuestros días. ¿Estás listo para continuar este viaje? El legado de Salomón. El rey Salomón no solo fue un personaje de su tiempo, sino una figura que ha trascendido los siglos. Su sabiduría, su riqueza y los misterios que lo rodean han dejado una huella imborrable en la historia, la religión y la cultura. Pero, ¿qué significa realmente su legado para nosotros hoy? En la religión, Salomón es una figura central. En la Biblia, es recordado como el rey que construyó el primer templo de Jerusalén y como el autor de libros como los Proverbios, el Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Pero su influencia no se limita a la religión. En la cultura popular, Salomón ha inspirado innumerables historias, desde novelas y películas hasta videojuegos y series. Su figura aparece como un símbolo de sabiduría, poder y misterio. ¿Puedes recordar alguna obra que mencione al rey Salomón? ¿Qué crees que lo hace tan fascinante para la imaginación colectiva? En la arqueología, su legado sigue siendo un tema de debate. Aunque no se han encontrado pruebas concluyentes de su existencia, las búsquedas del templo de Salomón y su tesoro perdido continúan inspirando a exploradores y científicos. ¿Crees que algún día encontraremos evidencia definitiva de su reino? El rey Salomón, real o legendario, sigue siendo una figura que nos conecta con el pasado y nos inspira a mirar hacia el futuro. Su historia nos recuerda que, aunque el tiempo pase, las ideas y los valores pueden perdurar. ¿Qué opinas tú? ¿Qué crees que es lo más importante que podemos aprender de su legado? Y así, llegamos al final de este viaje por la vida, el imperio y los misterios del rey Salomón. Pero su historia no termina aquí.
sigue viva en cada pregunta que nos hacemos, en cada búsqueda de conocimiento y en cada intento por entender nuestro pasado. Gracias por acompañarnos en este recorrido. ¿Qué parte de la historia de Salomón te impactó más? Déjalo en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más historias como esta.